Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, su servidor, y continuamos en esta reflexión que hemos empezado el video pasado. Pero antes yo quisiera decirles a ustedes que siempre les recordamos en oración y esperamos en Dios que ustedes nos recuerden también en oración. Necesitamos esas oraciones porque tienen un alcance mucho más allá de lo que nos imaginamos. Que este video esperamos los encuentre a ustedes en la mejor salud física, mental, emocional y sobre todo espiritual. En el video pasado nosotros empezamos a ver el Evangelio de Juan capítulo 15. Y naturalmente todos hemos escuchado de este capítulo, Juan capítulo 15. Y en este capítulo hablamos nosotros de la metáfora que Juan presenta de la vid y los pámpanos. Y titulamos este video Jesús y el templo, porque está intrínsecamente todo está conectado. Antes de haber estado, de que se reuniera Jesús con sus discípulos en el contexto de la última cena, capítulos 13, 14, 15 y 16 de Juan. Y en el capítulo 17 está su oración. Esta es la conclusión de ese ministerio. Ahora, antes de que Jesús se reuniera con sus discípulos, esto está presente en todos los evangelios, excepto que el evangelio de Juan tiene a Jesús viniendo a Jerusalén varias veces. Inclusive, la limpieza del templo se encuentra al principio del evangelio. Allá en el mero principio, Jesús parece que había ido a Jerusalén. Y en este contexto, en el capítulo 2, segundo capítulo del Evangelio de Juan, versículo del 13 al 25, está ahí el evento de la purificación, de acuerdo a los títulos que se le han asignado a esta narración. Recuerden que el Evangelio en su original, cosa que no los tenemos, no sabemos específicamente dónde quedaron los originales de estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se perdieron a través de la historia, pero tenemos copias. Y siempre las copias, después de las copias, siempre hay la evolución de lo que comunica. O sea, los escribas, pues, como ustedes sabrán, no había en aquel tiempo imprenta, pues se tenía que copiar a mano todo el evangelio. Y estaba a la, digamos, el escriba podía escribir palabra diferente a la que originalmente se había escrito para poder comunicarlo mejor, quizás, o simple y sencillamente, como muchas veces se acostumbró en muchos de los escritos antiguos, el escriba se sentía con toda la libertad de incluir su discernimiento y percepción de lo que estaba escribiendo. Y por esta razón, nosotros tenemos que tener diligencia en entender las palabras de los evangelios, todos los 4 canónicos evangelios, y aparte los otros que se dejaron fuera de esta elección. Pero Jesús, junto con todos los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ahora aquí Juan, siempre la visita de Jesús a Jerusalén es fundamentalmente clave en el ministerio de Jesús. En Mateo, Marcos y Lucas, los 3 evangelios sinópticos, porque ven de la misma manera, parecen describir de la misma manera, pero
sabemos que son diferentes uno al otro, porque hubo un promedio de 10 años, una década, entre uno al otro, y pudieron haberse fechado de saber cuándo esto pudo haberse uh, publicado, digamos, llevado a la comunidad cristiana o, digamos, recorrerse en todas las comunidades cristianas que pudieron haber logrado obtener esa copia del Evangelio para leerlo en sus reuniones. La realidad está en que de un Evangelio al otro hay variedad, bastante variedad, más de lo que uno se imagina. Una vez que uno empieza a leer el griego, uno ve las grandes diferencias que hay entre un Evangelio y el otro. Pero estamos en el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 15 y estamos tratando de entender lo que Juan nos está hablando de la parábola o digamos la metáfora. Metáfora es lo que parece ser la metáfora de Juan capítulo 15 en el contexto de la última cena. Pero si nosotros damos pasos más anteriores a ese contexto de la última cena, llegamos al contexto donde Juan trata de comunicarnos, junto con los otros tres evangelios sinópticos, que Jesús se encontraba en el templo. Una vez estando en el templo, algunos de ellos nos hablan, nos dicen que Jesús iba pasando por aquel lugar. Y hay muchas cosas muy simbólicas en todas estas narraciones alrededor del contexto del templo. Una de ellas es la higuera que Jesús fue buscando fruto y no encontró. Y esto es muy simbólico del pueblo, el pueblo de Israel. Y la realidad está en que Jesús, en el contexto del templo, hizo muchas enseñanzas. Pero esta enseñanza de la vid y los pámpanos viene inmediatamente después de que Jesús estuvo en el templo y se reúne con sus discípulos para celebrar la Pascua en sus últimas horas de vida, antes que fuera prendido. En el capítulo 2 se encuentra en el Evangelio de Juan, y este es el único evangelio que voltea los eventos, mientras que en los otros tres evangelios tenemos la jornada de Jesús hacia Jerusalén y cómo él entra al templo, la entrada triunfal a Jerusalén, y una vez que está en Jerusalén, va al templo y se encuentra con todas las acechanzas, pruebas, tratar de engañarlo en sus preguntas de parte de los ancianos, escribas y ancianos del templo, que querían asegurarse que era lo que Jesús prácticamente era. ¿Quién es este Jesús? ¿Y qué enseña? Pero era muy frustrante y era muy continua tensión cuando Jesús entra al templo y luego, si ustedes recuerdan, volca las mesas de los cambistas, las personas que se encontraban ahí para cambiar las monedas, porque no era lícito penetrar una moneda con la imagen del César hasta adentro, inclusive o la imagen imperial, el águila, e inscripciones de Pax Romana en imágenes en las monedas, porque esto era totalmente contrario a lo que se permitía en el templo. La realidad está en que el templo es clave y la razón por la que he titulado Jesús y el templo es porque la vid y los pámpanos no habla precisamente de eso, del templo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi padre es el labrador. Dios, Jesús el Hijo y sus seguidores, y eso es el ecosistema del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios trabaja, para poner el orden de Dios, digamos. Entonces, en el capítulo 2 tenemos
la purificación del templo, cosa que en los otros tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, están hacia el final de estos evangelios. Entonces nosotros damos cuenta que cada evangelio tiene que entenderse por sí mismo y dejar que el lector le hable a uno para poder entender exactamente, porque se escribieron en tiempos diferentes. Mateo y Lucas vinieron después de la destrucción completa del templo en Jerusalén. Juan vino mucho después, supuestamente hacia el final, al principio del segundo siglo. Y es lo que estamos leyendo aquí. Entonces, ahora, la imagen de comunidad, esta metáfora de la vid y los pámpanos, hablan directamente a lo que Jesús, de su corazón, como decir, desde el corazón de Dios, habla directamente a los seres humanos que eran sus discípulos para que se entendiera lo que Dios deseaba de la humanidad, prácticamente. Jesús nunca pensó que el reino de Dios continuaría y se establecería primordialmente en templos. Para Jesús, el templo se había corrompido. Cuando Jesús fue a Jerusalén, Jesús le dijo a los líderes, ancianos, escribas que se encontraban ahí, saduceos sobre todo, algunos fariseos, les dijo: ustedes habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Entonces Jesús le llamó al templo cueva de ladrones. Y cuando Jesús iba subiendo, iban ellos habiendo salido de Jerusalén, entonces se le dice a él: mira qué hermoso está el templo. Y él dice: no quedará ahí piedra sobre piedra. Y eso, de acuerdo a la narración del Evangelio, tomó lugar en el año 70, en la destrucción del templo, que jamás se volvió a edificar después de ese año 70. De ahí vino la tradición digamos, de los rabinados, de los maestros, y el templo no fue jamás después de esa ocasión. Lo único que quedó fue una pared de ese templo en la que nosotros en las noticias vemos que el judío llora y que la pared del lamento se le llama la pared del lamento, en el que ellos hacen sus oraciones. De modo que el contexto, todo esto se conecta al contexto de Juan capítulo 15, aunque esos eventos fueron mucho después. Ahora, la imagen de comunidad que levanta la enseñanza de Juan capítulo 15, versículo 1 al 17, es la pregunta que nosotros nos hicimos en este video. ¿Cómo sería la iglesia si adoptara total y genuinamente la prioridad única del modelo de Juan capítulo 15 para su vida corporativa, para la iglesia, la eclesía? En la enseñanza de la metáfora de la vid y los pámpanos, si ustedes tienen abierto ahí su Biblia en el Juan capítulo 15, entre la obra que es la de Dios como labrador, vean el versículo 1, yo soy la vid y mi padre es el labrador, pero dice, yo soy la vid verdadera. O sea, cuando se dice esto, entonces implica que había otras imitaciones de la vid, había otras imitaciones del pueblo, de la comunidad, como lo ha habido a través de los siglos hasta nuestros días. Muchas discusiones, nosotros en nuestra iglesia ahí verdaderamente tenemos la reunión
y Dios está presente. Y otros dicen, no, si Dios está presente en nuestra iglesia, mejor el Espíritu se siente más. Y muchos, por razón de emociones y por razón de enseñanzas que no están en el contexto bíblico, dicen, no, pues mira, la pura música no entra ahí, se siente la presencia de Dios. Y eso es el estímulo emocional. Pero Dios es espíritu y este asunto viene de lo espiritual. Y en esta ocasión, entonces, entre palabra y sabiduría. Y tenemos nosotros, entonces, esta enseñanza de esta manera. El campo de la sabiduría, el campo del espíritu de sabiduría, que es la iglesia. En el contexto de Juan, esta obra es de la sabiduría de Dios porque si ustedes ven desde el primer capítulo de Juan, pero no tenemos que ir hasta allá para concentrarnos en lo que estamos tratando de ver. Cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron hechas, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero estamos hablando de logos y logos es sabiduría. O sea, lo que en esencia está diciendo es que la sabiduría que estaba en el principio, el logos, la sabiduría que estaba en el principio con Dios, fue la que por ella, y este es el aspecto femenino de Dios también, si ustedes quieren entenderlo mejor. Entonces, Dios dice en Eclesiastés o el proverbio, dice Dios, con sabiduría fundó la tierra. Eso lo pusimos en el video pasado. Entre la obra de Dios, Padre como labrador, y la palabra que Jesús les enseña, la sabiduría, porque es la sabiduría la que está hablando a través de Jesús. Es lo que impresionó a todos los que escuchaban, porque esa era la unción de Dios, el espíritu de sabiduría que vino y encarnó en Jesús. Las enseñanzas que Jesús imparte. Entonces, entre la obra que es el labrador, que es Dios cultiva, entonces, y la vid, que es Jesús, está en la unción de la sabiduría. La responsabilidad de cada pámpano individualmente es que cada rama, ¿sí?, debe reconocer su parte en el todo y hacer su parte en el terreno más eternamente fértil de la interrelación, mutualidad y arraigo en la sabiduría eterna del Creador. Voy a describirse esto de esta manera. Entonces, si ustedes ven ahí, por ejemplo, en esencia, es el campo en el que Dios trabaja, de acuerdo a la metáfora de la vid y los pámpanos. El permanecer en Jesús se analiza en las relaciones con dos temas. Dar fruto, versículo del 2 al 8, y permanecer en el amor, guardando los mandamientos. O sea, lo que está hablando en efecto del versículo del 9 al 15 es que cuando uno permanece en el amor de Dios, arraigado en el amor de Dios, que Jesús mostró, y lo dice claramente, entonces uno va a hacer los mandamientos de Dios, porque va a estar en armonía con lo que Dios quiere. Y el resumen de todo eso está en el versículo 16 y 17. Entonces, como el Padre me ha amado, dice Jesús a los discípulos, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, en esencia, si uno está en el amor de Dios,
va a buscar lo que está en armonía con Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El permanecer se fundamenta en el amor de Dios. Y en esto nosotros nos damos cuenta. Y naturalmente, Filipenses, el apóstol Pablo nos exhorta que uno debe de darse a cultivar su vida espiritual, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ahí está. Plantados, arraigados en el amor de Dios, Dios es el que cultiva y el que limpia los pámpanos y edifica todo de acuerdo a su propósito. Esta parte implica la producción de frutos y bienes, porque todo pámpano va a fructificar. Frutos y bienes que redundan en el bien, no en el bien privado del individuo. No, aquí no hay individualismo, sino en el bien de todos, de la comunidad. Y eso se extiende desde nuestra relación con aquellos con los que nos reunimos para adorar, pero se extiende afuera de las cuatro paredes, hacia toda la comunidad. Y por lo tanto, para extender la lógica de la analogía de esta metáfora, estos frutos redundan en el beneficio ¿de quién? De Dios, en el beneficio del agricultor, pero también bendice obviamente a los frutos, a las ramas, porque las ramas traen el fruto y participan en el proceso. Y todos participan de los bienes de Dios, con miras a los cuales Dios plantó y cuidó la vid. Por lo tanto, el pasaje trata en última instancia de la providencia divina y la bondad de la creación al reconocer su dependencia en el Creador. Todo Dios, dice la Escritura, bendice a justos e injustos, con todos, en toda su naturaleza también. Jesús describió acertadamente la vida del discipulado a partir de esta metáfora, de la vid y de los pámpanos. En estos 17 versículos de Juan capítulo 15, Jesús es la vid verdadera. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vuelvo a repetir, quiere decir que en esencia esto es lo que viene del corazón de Dios. Jesús es la vid verdadera, Dios es el que la cultiva y nosotros somos las ramas. Mediante esta imagen se unen dos aspectos del mundo creado por Dios: dar fruto y ser podados. Es lo que describe. Y todo esto trabaja para el beneficio de todos. Y naturalmente no hay individualismo, porque aún en Corintios el apóstol Pablo dice, a fin de que nadie se jacte en la presencia de Dios. Todos nosotros estamos en Cristo porque así Dios lo ha dispuesto, porque Jesús el Cristo ha sido sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está la sabiduría encarnada en el Hijo, en esencia, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El Señor es ahora Yahvé, es el hebreo de Jehová. Es Dios eterno, creador, el Elohim, que es espíritu, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos ese entendimiento claramente aquí en esta parábola, en esta metáfora de la vid y los pámpanos. Porque todo esto va a trabajar para bien. Siempre, aunque no parezca que lo veamos inmediatamente. En efecto, si ustedes recuerdan la vida de Abraham, se dice que él creyó a Dios
Dios le prometió abundante descendencia, pero nomás vio a un hijo, aunque el hijo que él tuvo con Agar, Ismael, pero el hijo que tuvo con Sara, su esposa que él consideraba prácticamente en aquellos tiempos, ¿no? Solamente vio a estos dos hijos y en esencia Isaac, que fue el hijo de la promesa, pero siguió creyendo a Dios y así concluyó su vida y fue a la presencia de Dios. En el corazón de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 17, se encuentran las relaciones sociales, entonces, y la responsabilidad corporativa medidas por el fruto de la comunidad. Ven usted el versículo 4 y 5 de este capítulo. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco nosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. En esencia, si nosotros leemos nuevamente, el que permanece en mí y yo en él, ahí pueden poner a un lado Juan capítulo 14, donde dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿sabe? Y esto es lo que se está hablando. Las relaciones íntimas, profundamente eternas entre Dios y su creación. Por lo tanto, en el corazón de Juan capítulo 15 se encuentran las relaciones sociales y la responsabilidad corporativa mediante medidas por el fruto de la comunidad. Y no sería una comunidad construida en torno a logros y decisiones o derechos individuales. No hay el individualismo que mucho se promueve en tiempos postmodernos, sino en torno a la responsabilidad colectiva ante la presencia permanente de Dios y la práctica del amor eterno que emana de Dios. Eso es lo que sustenta todo. Tenemos entonces nosotros las citas bíblicas que voy a ir poniendo mientras vamos avanzando. La imagen básica de este pasaje enfatiza entonces la naturaleza comunitaria y relacional de una visión eterna del corazón de Dios. Verdaderas relaciones para la humanidad. Esas son las relaciones que Dios anhela ver en la humanidad. En otras palabras, la parábola de Jesús de la vid y las ramas o los pámpanos en Juan capítulo 15, a través de sus imágenes sugiere una comunidad de fe viva y creciente en el ecosistema del Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, en su esfera de productividad y el crecimiento humano que es motivado por el amor de Dios. En esencia, los miembros se distinguen por ninguna otra cosa excepto una, por los actos de amor que realizan en común con todos sus semejantes. Esto es lo que hace verdaderamente la comunidad de Dios. La vida cristiana comienza en el amor. Vean ustedes en el versículo 9, por ejemplo, en el versículo 9 de la parábola. Como mi Padre me ha amado, yo os he amado. Es una extensión, la esencia de todo lo que tiene la vida emana de Dios. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Empieza ahí y se vive y se sustenta en el amor. Que os améis los unos a otros como yo os he amado, versículo 12 de esta metáfora. Este pasaje nos lleva, por así decirlo, de amor en amor. Un tema frecuente en el Evangelio de Juan. Si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, y nosotros ahí todos participamos de la misma vida que Dios nos ha extendido. Inclusive Jesús mismo. Es por eso entonces que podemos acercarnos a una comunión sana
santa, lo que llamamos santidad, si quieren ustedes poner. Entonces, este pasaje que nos lleva, por decirlo así, entonces a un tema frecuente en el Evangelio de Juan, el amor de Dios. Segundo punto, o sea, el primer punto es que no hay distinción entre los miembros. Ningún papa no puede promover individualismo que tiene como lo que sucedió en 1 Corintios en cuanto al apóstol Pablo está diciendo a ellos, ¿por qué están ustedes dividiéndose unos con otros? Que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, en fin, yo soy de diferentes líderes del movimiento cristiano en aquella época del principio, en el siglo I, todos porque añoraban y estaban afanados por tener más sabiduría, es lo que se buscaba. Y Pablo les dice, pero si todos participaron en Cristo, de modo que tienen el acceso a esta bendición, a esta vida que emana de Dios. Todos tenemos acceso a eso, y la parábola de la vid y los pámpanos no los ejemplifica muy clara y directamente. Ningún pámpano tiene un lugar de honor, ningún pámpano puede reclamar preeminencia o privilegio sobre los otros, porque todos participamos. Este principio se encuentra en el capítulo 13, versículo 16 y 17, ahí lo encuentran ustedes en su pantalla. Juan capítulo 15, del 1 al versículo 1 al 8, consta de 3 secciones distintas. Vamos a ver esto bien rapiditamente. Esperemos que podamos discernirlo, porque ahorita estamos viendo en esencia la superficie del texto y quisiera que en el siguiente video entonces entráramos y penetráramos más profundamente en el mensaje que está detrás de lo que se escribe. En los versículos del 1 al 8 consta de 3 secciones distintas que difieren en su temática, aunque están conectados por imágenes y vocabulario. En la primera sección se identifica cómo la vid, Jesús lo hace, se identifica como la vid, pero procede inmediatamente a explorar el papel de su padre como el labrador. En griego hay un imperativo plural en el versículo 4, vean ustedes el versículo 4. Permanecer en mí es un imperativo del griego que se dirige directamente a los oyentes de la parábola, a todos nosotros. La segunda sección, versículo del 5 al 6, comienza de forma similar a la primera. Si ustedes ven, está ahí en el versículo 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Comienza de la misma manera que la primera sección. En esta sección el tema central es hablar de los pámpanos, es decir, aquellos que permanecen en Jesús. Él les dice a sus discípulos, permanecer en Él como Él permanece en ellos. Una expresión paralela a lo que dijo en el versículo 9, si ustedes van al versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Y todo esto viene a conectarse junto, ¿verdad? Así como corre la vid, sin ninguna distinción. Y la esencia es que el labrador es el que produce todo esto. La descripción de la corte, del corte y la podada de las ramas, en ese sentido. En Juan capítulo 15, versículos 2 y 6, si ustedes lo pueden ver, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es un completo estudio aparte, pero vamos a concretarnos a esta metáfora. Hebreos capítulo 12, versículo 6 también lo cita. La vid y Dios el labrador se presenta en conexión con dos temas: dar fruto, permanecer en su amor
viviendo sus mandamientos, porque uno cuando está en el amor de Dios, no se puede amar amor, no se puede amar a Dios y no amar a su semejante. Eso es una contradicción. Aun cuando a veces se ha discutido, oh, yo amo a Dios, pero sus obras no lo testifican. Y esto todo se resume en los versículos 16 y 17 al final de la descripción de la metáfora. Como el Padre me ha amado. La descripción de la corte y la podada de las ramas en Juan, entonces se vuelven a repetir en otras citas bíblicas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Y no hay estatus ni rango en las ramas, si ustedes se dan cuenta. Pero este punto subraya lo fructífero es la única diferencia entre las ramas. Lo fructífero y el discernimiento de la fructificación recae únicamente en el que la cultiva, en el labrador, el cultivador, que es Dios. No en ninguno de las ramas. No hay juicios, no hay legalismos, no hay condenación, no hay ningún tipo de exaltación individual. La función del jardinero es podar y moldear la vid para que dé fruto, es todo. Y Dios es el que hace esa operación. De modo que mientras estemos nosotros fundados y movidos única y exclusivamente por el amor de Dios, no por mi doctrina, no por lo que yo pienso, no porque nosotros somos mejores que aquellos y todas esas divisiones que hace el ser humano. Todas ramas son pues iguales ante Dios, distinguibles solo por su fruto. No hay estatus, no hay rango entre las ramas. La jerarquía entre las ramas de la vid queda excluida porque todos los miembros brotan de la vid central. O sea, eso es exactamente lo que Dios trató de hacerle entender al pueblo allá en Primera de Samuel capítulo 8, donde el pueblo le pide a Dios un monarca, un rey. Y él les dice a Samuel, porque Samuel vino a consultar a Dios con un profundo tristeza en su corazón, que el pueblo estaba afanado en un monarca porque lo veía en los otros pueblos. Y Dios le dice, no te rechazan a ti, me han rechazado a mí. Desde entonces Dios no aprobó la monarquía, pero como Dios muchas veces nos da lo que queremos, a fin de cuentas, como lo que sucedió en Éxodo capítulo 16 con el maná, hasta que nos salga por las narices, por los oídos y hasta que nos asquemos de lo que pensamos que queremos. ¿Y qué otra evidencia sino la evidencia histórica de un pueblo que fue llamado por el Creador y que se dedicó a cosas secundarias y que esa misma ideología de una monarquía le llevó al exilio? La jerarquía en las ramas de la vid en esta metáfora queda excluida por todos los miembros que brotan de la vid central, porque esa es en esencia la vida de esta metáfora. Sin cuidados, por igual, porque Dios, el labrador, atiende a todos y son atendidos de igual manera. En la dimensión de la metáfora de Juan también plantea serios desafíos de la manera en que se entiende y se mantiene la vida institucional o denominacional de las iglesias, porque es parte de la naturaleza humana, por las inquietudes, por las inseguridades, siempre aferrarse a alguien que es el líder y a punto de casi de idolatrarle. El Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan y en esta metáfora entonces, solo existe una medida del lugar que ocupan todos en la comunidad de la fe. Y esa medida es amar como Dios nos ama y por revelación como Jesús nos amó. Y todos, grandes y pequeños, ordenados y laicos,
jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, son igualmente responsables ante ese único estándar: amar como Dios ama. Si la iglesia se configurara según el modelo de Juan capítulo 15, sería una comunidad donde las decisiones sobre el poder y el gobierno se tomarían a la luz del amor igualitario, radical, de la imagen de la vid y los pámpanos. El tercer punto, esta metáfora es cruda en su anonimato. La metáfora que nos habla esta enseñanza de la vid y los pámpanos, es decir, la imagen visual de las ramas, carece de toda distinción, apariencia y carácter y dones. No hay razón para exaltarse en lo más mínimo. El anonimato de esta imagen se hace patente al compararla con otra metáfora de la iglesia en el Nuevo Testamento, la metáfora de Pablo, de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios es irresistible en la fantasía anatómica que presenta a los corintios. Pablo se encuentra con que en la iglesia en Corinto estaba dividida y había rivalidades, conflictos entre grupos en la misma comunidad. Primera de Corintios, por lo tanto, en ese texto de Primera de Corintios, Pablo se extiende en el hablar de la iglesia como el cuerpo. Y llega al punto de ser irresistible en su fantasía anatómica que presenta a los corintios. Pies y orejas parlantes, pies y orejas que hablan, cuerpos enteros compuestos exclusivamente de orejas, ojos o narices, de acuerdo a lo que Pablo les escribe a los corintios. A diferencia del modelo de Juan capítulo 15, la metáfora de Pablo no elimina la diferencia entre los diversos miembros del cuerpo, no, sino que la señala como la definición de lo que significa ser un cuerpo. En ese sentido, cada miembro puede ver el lugar que ocupan sus dones individualmente en el cuerpo, colectivamente, en una totalidad. Pablo mantiene la unidad de Cristo y la diversidad de los dones y miembros en la metáfora del cuerpo. Y el punto y lo que Pablo trata de expresar es unidad en diversidad. Aun cuando haya diversidad, la armonía es la esencia de todo, porque en esencia la vida emana de Dios y ahí es donde todos nos sustentamos. Y eso es lo que la metáfora de Juan capítulo 15, versículo del 1 al 17 trata de expresar. Y por lo tanto esta metáfora desmorona cualquier celebración de los dones individuales, cosa que metió en gran conflicto y problema a la comunidad de Primera de Corintios. Y esta era una comunidad, una de las más pentecostales. Hay mucha historia en el fondo de todo esto. Y eso también desafía la comprensión occidental, nuestras tierras acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, todo este continente americano. Nuestra comprensión contemporánea de la personalidad, el individualismo y la autoexpresión. Y podría ser que todo esto podría tener su lugar, pero jamás puede ser exaltado por encima de la esencia, que es el amor de Dios, el que sustenta y motiva toda la vida de la iglesia. Si la iglesia viviera como las ramas de Cristo, la singularidad individual daría paso a la encarnación común del amor divino en todos. Esto es lo que
Dios envisiona para toda la comunidad humana. La singularidad de la comunidad derivaría únicamente de su relación con Dios, es todo. No de la doctrina, no de las creencias, no de las confesiones, no de las características, ni siquiera de los dones de sus miembros. La marca de la comunidad fiel es cómo ama. Esto es en esencia lo que está escrito. Y esta es otra parte de lo que Pablo nos describe. Pero en sí, la singularidad de únicamente de nuestra relación con Dios es lo que es fundamental. No las características de ninguna otra cosa que podría traer división en el cuerpo. Y eso es el reto que Pablo enfrenta con los corintios. Tratar de decirles, miren, diversidad en unidad. O diversidad que se mantiene en unidad. O unidad en diversidad. Y esto nos lleva, estamos aquí en el 1 Corintios capítulo 12, pero esto nos lleva al capítulo 13 de Corintios, al capítulo del amor. Dice, está bien que ustedes procuren cultivar sus dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Y aquí podríamos poner la vid y los pámpanos de Juan capítulo 15. La marca de la comunidad, entonces, la comunidad que es fiel a Dios, se encuentra en la esencia de cómo ama, no quiénes son sus miembros. Y solo hay un don, dar fruto. Y cualquier pámpano puede hacerlo si permanece en Dios y en la sabiduría en Cristo como su testimonio. Cuando Jesús declara en su versículo, en su discurso de despedida, acá en el capítulo 13, no, en el capítulo 14, perdón, versículo 18, 28, Juan 14, 28, y les dice, yo voy, el Padre es mayor que yo, voy a mi Padre porque el Padre es mayor que yo. Cuando Jesús declara, yo soy, como lo mismo en el principio de la metáfora del capítulo 15, yo soy la vid. Lo que esto está comunicándonos en evidencia es que se alinea con los propósitos de Dios, como lo ha hecho con todas las demás declaraciones de yo soy. Hay 7 diferentes declaraciones. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí estamos viendo yo soy la vid. Jesús nos está prácticamente diciendo que Él se alinea con los propósitos de Dios, como lo ha hecho en todas esas revelaciones. Jesús deja claro que Jesús no es Dios, sino que está íntimamente conectado con Dios. La sabiduría de Dios está profundamente revelada y encarnada en la vida de Jesús. Sin Dios, Jesús no tiene vida. Es obvio. No tiene ministerio y no tiene misión. La vida verdadera es posible gracias al viñador. Queremos que eso sea muy claro. Gracias al viticultor que la vivifica y la sustenta. La revelación de Jesús sobre sí mismo forma una maravillosa relación triangular. Dios, Jesús y la comunidad de creyentes. Ninguna cosecha, en lo más mínimo, será abundante sin el viñador, sin el que la cultiva y la cuida, la sustenta, que le da la vida, que cuida la vid y los sarmientos, que cuida la vid y los pámpanos. Dios es la fuente eterna de toda vida y sustento. Nos está declarando esta metáfora.
En los rollos de la sabiduría de Salomón, los escritos antiguos, se dice que la sabiduría tiene el poder de transformar el mundo. La sabiduría de Dios revelada en Cristo Jesús, pero la sabiduría, el espíritu de sabiduría, la sabiduría de Dios, cuando penetra en el alma, renueva la vida y nos trae amor y alegría. Es exactamente la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús proclama desde el mero principio del primer Evangelio canónico, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, las buenas nuevas. Creed. Desde entonces, Dios en su sabiduría nos habla en la vida de Jesús y nos lo revela esta metáfora de Juan capítulo 15. Y naturalmente seguiremos escudriñando todo esto y el próximo video vamos a ir más profundamente de lo que hay detrás de todo este texto. Yo les pido a ustedes que discernamos la esencia de este mensaje de Juan capítulo 15. Y naturalmente tenemos que entender el mensaje del Evangelio también. Bendiciones, paz, salud en Cristo. Estaremos próximamente con ustedes y vamos a ir más allá aún. Que sea de enriquecimiento, bendición, progreso espiritual para todos nosotros en Cristo Jesús. Estaremos próximamente con ustedes. Amén.